Los bioelementos son elementos químicos presentes en los seres vivos que pueden aparecer aislados o formando moléculas, para lo cual toman el nombre de biomoléculas, o si desglosamos se llaman moléculas biológicas. Estas están presentes en todos los seres vivos. Los bioelementos son elementos biológicos. ¿Cómo se clasifican los bioelementos? Primarios, secundarios y oligoelementos, que también en algunos textos pueden encontrar como microelementos. Micro, muy pequeños, imperceptibles, son muy pequeños. Pero así es como se clasifica. Esto, en base a estos primarios, secundarios y oligoelementos, estamos compuestos los seres humanos. Entonces, veamos el desglose. Los bioelementos primarios. Aquí ya voy a tener que usar marcador, por lo cual tengo que sacar esta pantalla antes que golpee arriba. Borrador. Desde hace como 15 años que sigue. Estos primarios se encuentran en promedio, vamos a hacer números cerrados porque los textos hablan de decimales. Hay que aprender primero los enteros para después aprender los decimales, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí le ponemos 96%. Esto es lo que más hay en el cuerpo humano. Ahí, lógicamente, está el famoso CHOM, ¿no? CHOM. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El CHOM, sumado al fósforo y el azufre. Porque esto nos enseña en el colegio los símbolos químicos, ¿no? Ya, ahora, tengo que relacionar esto, ¿no? Porque no solamente decirle el CHOM y ya. ¿Y cómo es el asunto con el CHOM? El CHOM es, nosotros los complementamos así. Los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Carbohidratos, lípidos y proteínas, o hidratos de carbono también, o glúcidos. Carbohidratos, hidratos de carbono o glúcidos. Ya, así esos tres nombres tiene los azúcares, carbohidratos. Ya. Los lípidos, que son los que ingerimos todos los días, carbohidratos, lípidos y proteínas, con las proteínas en base generalmente que están presentes en los elementos cárnicos. ¿Ya? Ahora, esto de aquí contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Por tanto, se denominan elementos ternarios. Ternarios. ¿Por qué ternarios? Porque son tres elementos que conforman los carbonos, los carbohidratos y los lípidos. O sea, carbono, hidrógeno y oxígeno, no CHOM, no confunda. Ya escuché por ahí. Ahí dice, pero estoy diciendo que estos, los lípidos y los carbohidratos son elementos ternarios que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, o sea, hasta aquí. Mientras que las proteínas son elementos cuaternarios, por tanto contienen los cuatro elementos. Junto con el nitrógeno. Esto por eso son cuaternarios o son elementos nitrogenados. Son estructuras nitrogenadas porque contienen nitrógeno. ¿Ya? 96%. Dicen los textos y dicen los científicos que este es el componente básico de lo que es la Tierra. La Tierra. O sea, ese que pisamos nosotros. También se ve el examen y que se asemeja a la composición química del cuerpo. ¿Ya? Entonces, comprendan que los elementos cuaternarios son los que van a producir, cuando sea metabolizado esto dentro de la célula, van a producir como resultado desechos nitrogenados. Por el metabolismo que hace la célula cuando ingresan los carbohidratos, los lípidos y sobre todo las proteínas porque contienen nitrógeno. Por tanto, producen desechos nitrogenados. Estos desechos nitrogenados son la urea,
la creatinina, el ácido úrico y el amoníaco. Estos elementos son los que están en la sangre en rangos normales, pero que cuando sobrepasan estos rangos se convierten en desechos tóxicos y que pueden destruir muchas estructuras. Muchas estructuras. No solamente hablamos de los riñones. Claro que los riñones son el elemento principal porque por ahí es la vía de eliminación, la vía renal. Pero puede terminar destruyendo todo y convertir a un paciente sano en un paciente enfermo de varias patologías, como por ejemplo las nefropatías, la diabetes, volverlo hipertenso, porque el que es diabético se hace hipertenso, ahí entraría en insuficiencia renal y tendría que comenzar a hacer diálisis, pero ya a largo plazo, no es que de hoy para mañana, sino a largo plazo. Un paciente, una persona que no se cuida en su ingesta, exagera la ingesta, entonces podría ser que entre en estos procesos de desestimación del cuerpo humano, llegando a las enfermedades, ¿no? Bien, esto es el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, bioelementos primarios. Los bioelementos secundarios que son necesarios en concentraciones bajas, aquí le colocamos un 3%, y son el calcio, el potasio, el sodio, el cloro y el magnesio, entre otros, que son los principales de bioelementos secundarios. En estas concentraciones de 96 a 3 es una distancia tremenda, ¿no? Es un porcentaje alto de diferencia, pero que no se requiere más allá de esto, en promedio. ¿Por qué? Porque si hay incremento del calcio es perjudicial. Si hay incremento del potasio es muy perjudicial. Si hay incremento del sodio es muy perjudicial. Si hay incremento de este y de este, muy perjudicial. Todo es perjudicial que sobrepase los rangos normales en concentraciones bajas. Igual, si hay disminución de esto es perjudicial, de esto es perjudicial, de esto es perjudicial, y lo mismo acá. Todo en altas o bajas es perjudicial. Ahora, para evacuar, el calcio en disminución va a producir descalcificación de los huesos. Descalcificación de los huesos. Y eso se traduce en osteoporosis, ¿no? Entonces, con esto ya determinamos que uno de los pacientes que vimos en la lámina, este es el bioelemento que está alterado. El primer bioelemento, que es el último paciente, porque primero es anemia ferropénica, después viene el hipotiroidismo y de ahí viene la osteoporosis. Pero este es el primero que está alterado. ¿Ya? Y yendo en orden, pues, ¿no? El calcio. El potasio, que es un electrolito que funciona muy bien para la contracción muscular, pero no solamente, como dicen en el campo, dicen comúnmente los ciudadanos, que es para que funcione bien el corazón, porque sabemos que el potasio viene en grandes cantidades o en grandes concentraciones en los bananos, y entonces le dicen coma banano para que te funcione bien el corazón. ¿Qué dice? ¿Quién dijo que un diabético no puede comer banano? Bueno, en ese punto mi papá no sé. Pero el verde sí, pero no lo verde. Si usted sabe que no, escúcheme, no es que un diabético tiene que restringirse de todo. Pero bueno, no sé cómo es el diabetólogo que le lleva el control a su papá, pero yo no considero que debe de eximirse de muchas cosas solamente porque es diabético. No, un diabético puede llevar una dieta alimenticia balanceada y haciendo lo complementario, que es haciendo actividad física y tratar de dormir las horas correctas. Pero la dieta no puede restringirse tanto. Pero a veces bueno, no vamos a hablar de diabetes, no es el tema. Ok, entonces, el potasio funciona para la contracción muscular general. El sodio y el cloro juntos forman lo que es la sal común, cloruro de sodio. El sodio es fundamental en el equilibrio electrolítico. Todos son fundamentales en el equilibrio hidroelectrolítico, porque un paciente que tiene un equilibrio bien establecido está aparentemente sano. Pero si hay uno de estos electrolitos, como por ejemplo el sodio, que sabemos que el sodio
es un retenedor de agua, atrae agua, secuestra agua y le incrementa al torrente circulatorio, entonces vamos a hacer que el paciente aumente su volumen, aumente la presión arterial, y por eso es que a ciertos pacientes se les determina una dieta hiposódica, de sodio, hiposódica. Pero normalmente un paciente no puede tener disminuido el sodio, ni subido, aumentado el sodio. ¿Por qué? Porque la uno es hiponatremia y la otra es hipernatremia. NAD, se utiliza el símbolo NAD, no para poner, no se puede decir hiposodemia, sino hiponatremia por el sodio. ¿Ya? El cloro solo es peligroso. En conjunto con esto, que tiene que ser moderada la ingesta también, porque no porque sea la sal ya se pueda comer indiscriminadamente, ¿no? Consumir indiscriminadamente. Esto tiene que ser mesuradamente. Y el magnesio, que es fundamental para el funcionamiento para la fijación del calcio en los huesos y también para el funcionamiento de todo el sistema. El magnesio es fundamental. ¿Quién es? Ya. Listo. Entonces ahí tenemos los bioelementos secundarios en el 3%. Los oligoelementos que son necesarios en concentraciones muy, pero muy bajas. ¿Cuánto falta? 1%. Correcto. Entonces el 1%, pero que no necesitan más, porque así como los de acá y como los de acá, si están muy altos o muy bajos, perjudicial. Todo es perjudicial. Todo es perjudicial. Todo. Entonces, ahí tenemos el hierro, el yodo, el boro, el cobre, el vanadio, el manganeso, zinc, silicio, cobalto y molibdeno. Esos son los símbolos químicos, de los cuales vamos a hablar de dos, que son los que nos competen en este momento para hablar de los pacientes que entraron a la emergencia con déficit o alteración de los bioelementos. Ahora que Cabeza es abogado, pues se pone a estarme diciendo que los estudiantes afuera. El hierro. Cuando el hierro está disminuido, ¿por qué? Porque hay un déficit en la alimentación. Hay una alimentación deficitaria y por tanto el hierro no alcanza los niveles que tiene que alcanzar, porque el hierro es fundamental para todo. Para el constituyente de la sangre, para la formación de glóbulos rojos, sobre todo para la formación de la hemoglobina que viene dentro del glóbulo rojo. Yo creo que este marcador no funciona bien, por tanto hay que eliminarlo. Miren, el hierro forma con la hemoglobina, con la globina, que es una proteína que también es parte fundamental de la alimentación. Si no hay proteína y no hay hierro, o hay déficit de proteína y déficit de hierro, esto no se va a formar dentro del glóbulo rojo. Y este es el factor fundamental para que cuando se pasa la sangre por el pulmón y entre el oxígeno al torrente circulatorio, porque tiene que entrar, pues este es el que atrae, digamos que voy a hacer el glóbulo rojo. Ya estamos en la sangre, aquí está el oxígeno, pero el oxígeno sin hemoglobina, el oxígeno es atraído por la hemoglobina que ingresa al glóbulo rojo. Entonces la hemoglobina lo atrae y forma la oxihemoglobina. Se hace la reacción química, por eso es que la sangre se oxigena y se le llama sangre oxigenada. Y ahí, pues en esa reacción bioquímica, la sangre toma una tonalidad roja rutilante, radiante, rojo intenso, y es más o menos como cuando hace esa reacción así. Se enciende la sangre en la tonalidad. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque hay esta reacción bioquímica. Pero si no hay hierro para formar la hemoglobina, entonces tenemos que hay una anemia ferropénica. Penia ya sabe que es disminución, ¿verdad? Penia es un sufijo que se traduce en disminución. Una anemia
ferropénica. No hay suficiente hierro para... Por eso es que ¿cómo podemos interpretar que el paciente, como no hay una buena transportación, porque el glóbulo rojo es transportador de oxígeno en esta reacción? En un 97% del oxígeno entra a los glóbulos rojos. Por eso comprenda, por favor, que los glóbulos rojos son producidos en millones. En la médula ósea roja se producen en millones. ¿Por qué? Porque son millones de moléculas que son demandadas por todas las células del cuerpo, sobre todo las musculares, porque las musculares las tenemos en actividad todo el tiempo, sentado, parado, caminando, hablando, moviéndose, inclusive, aún usted quietito ahí, su musculatura está trabajando y está demandando oxígeno. Sus músculos internos de las vísceras están demandando oxígeno y están trabajando. Entonces, ¿cómo van a realizar la función? Con un déficit de oxigenación por un déficit de hemoglobina, que a su vez fue originado por un déficit de hierro. Porque sin hierro no se forma la hemoglobina, sin proteína no se forma la hemoglobina. Por tanto, el glóbulo rojo, diríamos que podríamos hacer la analogía o la comparación que es como esos embarazos que de huevo, que está pero no está. O sea, el glóbulo rojo se forma pero no hay hemoglobina. Entonces ahí el paciente comienza con signos y síntomas. Y uno de los síntomas es cansancio. de todo está cansado, de todo está bostezando, de todo está durmiéndose en clase. O sea, estoy haciendo una explicación, no estoy hablando de ustedes. Estoy hablando de la explicación que tengo que dar en base a los signos y síntomas de un paciente que tiene anemia. Anemia. Porque los glóbulos rojos, y ahí usted ya cuando estudie de verdad, usted va a darse cuenta que hay muchos tipos de anemia, varios tipos de anemia. Ahora solamente hablamos de la anemia ferropénica por disminución de este cuate. Ferropénica. Así como cuando decimos cuando hay leucopenia, porque hay disminución de glóbulos blancos. Plaquetopenia, disminución de las plaquetas. ¿Me hago entender? Sí. Entonces acá se le llama anemia, no se le llama peña a la anemia, sino anemia ferropénica, porque es el hierro el que está involucrado, que está disminuido. Ese es un bioelemento de los oligoelementos que está. Entonces ya tenemos al segundo bioelemento. Esta es una explicación ligera, porque cuando estemos en Morfo 2, ahí sí nos vamos a desatar hablando de ya en el aparato circulatorio, y eso ya es otra cosa. Ahora nomás es la base, para que usted cuando vaya a Morfo 2, como el compañero ya sabe, entonces, y vamos a hablar el último de los... Tómalo en buena onda, señor Bueno, no se vaya a incomodar, ¿sabe? El último es el yodo. El yodo. El yodo, pues lógicamente ya sabemos que viene en la sal yodada, porque antes de que yodifiquen la sal, pues había muchos casos de hipotiroidismo, digamos. ¿Por qué? Si recién... Entonces vaya al box, no al baño. ¿Va a vomitar? ¿Qué habrá comido, Dios mío? ¿Se da cuenta? Por comer lo barato sale caro. No comí. Entonces, por no comer. Oiga. ¿Está comiendo lo que le hace daño? Pues. Esa lengua. Que vienen generalmente en las carnes blancas, como los peces, que en realidad la carne del pez que tienen gran concentración de yodo es la carne magra o carne negra. Esa es la que viene con mayor concentración. Entonces, el yodo es fundamental para que la glándula tiroides trabaje. La glándula tiroides trabaja produciendo 3 hormonas. La T3
T4 y calcitonina. La T3, o llamada triiodotironina, porque tiene 3 moléculas de yodo en su estructura química. La T4, que es la tetraiodotironina, que tiene 4 moléculas de yodo en su estructura química. Esta T3 se la menciona como T3, la T4 también, o también se le da el nombre de tiroxina. Tiroxina, que es la más común, pero también se la llama solamente T4. La calcitonina es una hormona, todas son hormonas, y son vertidas directamente al torrente circulatorio. Las hormonas no van al exterior de las glándulas ni del cuerpo, solo van al torrente circulatorio a cumplir su función. ¿En qué intervienen estas 4 hormonas? En todo el 3 hormonas, en todo el metabolismo del cuerpo. Contribuyen a que todas las células trabajen de manera normal. Pero si hay alterado por déficit de yodo, entonces estas hormonas no van a trabajar bien en el metabolismo. Y el metabolismo de la célula se vuelve lento en el caso de que esté en déficit la captación y formación de las hormonas. Entonces ahí tenemos hipotiroidismo. Dice, según la descripción semiológica, los hipotiroides por general son gorditos. Son gorditos. ¿Por qué? Porque metabolizan más lento, asimilan más lento, aunque sea lo poco que comen. Es más, los mismos pacientes con hipotiroidismo dicen, doctor, hasta el agua que tomo me engorda. Pero esto no quiere decir que todo gordo es hipotiroide. ¿Se entiende? Porque puede ser gordo porque se come mucho, pero en realidad no tiene problemas de la tiroides. Solamente tiene obesidad 1, obesidad 2, obesidad 3 o obesidad mórbida. Allá vamos. Entonces, ahí tenemos el hiper, porque hay un exceso de función de la glándula que hace que el metabolismo se acelere y por tanto el consumo, el metabolismo más rápido y más rápido se eliminan todos los desechos. Entonces se consume, sí, prácticamente se autoconsume, en cierto modo, para decirlo así. Por tanto, la mayoría de los pacientes que son hipertiroides son delgados o flacos, pero tampoco podemos decir que todo flaco sea hipertiroideo. Puede ser un flaco por genética. Eso se llama en semiología, se llama leptosomático. Leptosomático o longilíneo. Mire que les estoy enseñando semiología que no me corresponde. Yo he escuchado que a veces dicen, ay, esa persona sube y baja de peso a cada rato porque tiene la tiroides. ¿La tiroides tenemos tiroides? Sí, pero o sea que está Activa. Ah, que está alterada. Sí, pero dice sube y baja de peso por el cada rato. Baja, sube, así dice. Entonces, así dicen, pero ¿quién dice? Así dice la gente. No, 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 no. Sería bonito, por decirlo. Aquí tenemos que hablar con ciencia. Una pregunta, yo sé que me da bastante. Yo, por ejemplo, me da alta hambre y el metabolismo se me acelera. Y por más que quiero controlar, no puedo, como bastante. Es que yo, bueno, hago alto No, ejercicio. usted lo está diciendo, usted está haciendo un alto consumo porque hace deporte. Pero eso es normal, yo le pregunto. ¿Cómo así? Pero es normal. El asunto es que usted hiciera alto consumo y se pierde peso y sin hacer deporte, entonces ahí tenemos alteraciones. Pero eso tendría que ser corroborado con la investigación que hace el médico, la historia clínica y los laboratorios. Porque ya le estoy diciendo que no todo flaco es hipertiroideo. Es que yo así como no hago ejercicio y me pongo gordo. Pero Pues eso le pasa a todo el mundo que no hace ejercicio, pues. por eso... Así estamos todos, pues, que no hacemos ejercicio. Y nos engordamos, nos hacemos un poquito rechonchitos, llenos de amor. Ábrele la puerta a las compañeras que ya tuvieron su castigo. Pasen. Mona, que no está contemplada en el programa, pero que tengo que decírsela. Si nosotros sabemos que la tiroides es más o menos así, y está en el cuellito aquí, entre la zona laringotraqueal, detrás, esta es vista anterior, démosle la vuelta, ya está de vista por detrás. ¿Está bien?
Sí. Hagan la idea que le di la vuelta y la estamos viendo por detrás la glándula solamente. También va a vomitar. Era eso. ¿Qué? ¿Alergia al amor? ¿Alergia al amor? ¿O qué? Bueno, presta atención. Ese es San Valentín. No, muy pronto. Síntomas de San Valentín. Muy pronto para decir que es el resultado de San Valentín. No. Así no es la cosa, así no. Bueno, bueno, si hicieron adelanto de San Valentín unos 15 días atrás, tal vez. No importa, ahí asuma su responsabilidad. Escuchen, detrás de la glándula, en los lóbulos, en la cara posterior de los lóbulos de la tiroides, hay 4 incrustaciones, como perlitas, como garbancitos pequeños, que se llaman, en conjunto se llama la glándula paratiroides, las 4. Estas producen una hormona que se llama hormona paratiroidea o paratohormona. Esta es la que se encarga de regular la fijación del calcio en los huesos. La calcitonina regula el nivel del calcio en sangre, el calcio sérico que se llama en laboratorio. Pero la paratiroidea regula la fijación del calcio en los huesos. O sea, si tiene un trastorno de la paratiroidea va a haber también trastornos en la fijación del calcio en los huesos y por lo tanto va a haber osteoporosis. Una pregunta, doctor. Cuando una persona sufre de tiroides, ¿tiene problemas de calcificación de los huesos? Probablemente sí, porque estamos hablando de la calcitonina, porque si no hay calcio sérico, pues no va a ir a los huesos y la otra no va a poder fijar a nada. Entonces tenemos un trastorno que repercute y se hace una especie de cadena de situaciones que influyen en la baja retención y formación del calcio en los huesos, de fijación del calcio en los huesos. Entonces, aparte que ustedes las mujeres sobre todo, porque es más frecuente los problemas tiroides en mujeres, aunque los hombres también lo sufren, pero en las mujeres es más frecuente la presencia de hipotiroidismo y hipertiroidismo. ¿Ya? Sabemos que las mujeres se descalcifican a partir de los 25 o 30 años, se empiezan a descalcificar más rápido y que se le intensifica el asunto cuando les llega la menopausia. Y que les producirá la descalcificación hasta el día que se desaparezca la menopausia. ¿Cuándo desaparece la menopausia? 56 años, creo. Primero es la pre. ¿Qué pre? Olvídese del pre. ¿Hay o no hay? Punto. 56. Eso no tiene una edad determinada. Puede comenzar, se llama menopausia precoz, cuando comienza a partir de los 35 para arriba. Pero se llama menopausia tardía cuando pasa de los 50, 55 años, que recién aparece la menopausia. Hasta ese tiempo pues está menstruando. La pregunta es que si bien es cierto, no sabemos cuándo llegue, pero tenemos que tener una idea de cuándo ya desaparece la menopausia. Cuando deja de ser tóxico. Esa es la época de Ya no hay problema. Porque dice cuando... Espérese, no, desde la broma ahorita, que no. Sabemos que la menopausia se puede presentar con unos signos y síntomas que Se enojan. cambia el carácter, el comportamiento de algunas mujeres. Pero otras, pues la menopausia les llega y como que no llega nunca, solamente saben que están en menopausia porque terminaron, ya no menstruan. Ya, eso es variable. Pero el tema es cuándo se va, cuándo desaparece la menopausia. Cuando deja de menstruar, Ahí comienza. ahí comienza. Claro, esa es la parte final de la menopausia. Pero la menopausia no desaparece nunca. O no, sí desaparece. El día que se muere usted. Ese día usted se va con su menopausia Al infierno. al cielo o al infierno. Depende de si se ha arrepentido de sus pecados o no. ¿Capisci? Ah.
porque lo que hace es amar. Filósofa. No, bueno, está bien. Está en su derecho. Vamos a Usted ver. sabrá. Solo recuerde que si muere en este momento, ¿a dónde irá? Ay, yo lo como usted. Lo siento, pero Su abuelita. ese me acompañó mi abuela. Pero a mí yo, porque fue lo siguiente. Ya, entonces tenemos. Ahora, ¿cómo va la pregunta en la prueba? La pregunta va así. Yo le pongo bioelementos primarios, bioelementos secundarios y oligoelementos. Claro, completa la palabra, ¿no? Y le pongo ahí. Y la pregunta va a decir, ponga los porcentajes. Papachita. Pero aún no ha dicho lo del porcentaje. Así dice, El 96, 3 y 1. Ya. Entonces, mire que hasta le voy a decir lo que usted puede decir que yo le hago trampilla. Yo no hago trampa, jamás. Yo, los formatos pueden variar. Y yo en vez de, aquí le pongo secundario y acá le pongo primario. Y usted como se aprende de memoria, 96, 3 y 1, usted pone 96, 3 y 1 y ya marchó. Muerte, Ah, Chari. y de verdad que la muerte. Porque si usted tiene que leer bien, pues que diga primario, secundario y oligoelemento para que ponga esos porcentajes así. Porque si yo le altero acá, y que de hecho se lo voy a alterar, y usted no lee bien, y usted va a poner en ese mismo orden, usted va a perder. ¿Quién busca perder? Usted, porque no lee bien. ¿Ya? Entonces, esa es una. Esa es una. Porque le puedo poner, pongan los nombres a los porcentajes de los bioelementos. Yo le pongo 3, 96 y 1. Y le pongo la línea para que usted ponga el nombre. Usted tiene que escribir ahí. Primario, secundario, Secundario, primario y elemento. elemento. Lo mismo. Esto lo puedo poner arriba, este abajo, este acá. Y usted tiene que correlacionar bien los porcentajes. ¿Ya? Cuando estamos hablando de Dios y hombre. Vaya, vaya. Vamos para la tortilla. ¿Cuál es su apellido? ¿Su apellido? Sí. No tiene el moño ni la maña. Vale. Ay, ay, se le cayó. Al bolsillo se le cayó. Se le cayó. O podría ser que haga preguntas poniendo, a ver, de esto cuáles son los bioelementos primarios. O de esto cuáles son los secundarios, o de esto cuáles son los oligoelementos. ¿Ah? O puede poner a qué pertenece la F, la E, la I, y así según los compuestos químicos. Usted tiene que saberlo, punto. Dele. Ahí está ya los cuadros resumen. Cuadro resumen. Todos son estructurales, los primarios. Algunos son energéticos, otros de transporte, otros de regulación. Para eso está la enseñanza. Obvio, pues todo lo que se está dando se tiene que aprender. Ahí tenemos los bioelementos secundarios, el calcio en los huesos, los sólidos líquidos corporales. Esto es para el equilibrio hidroelectrolítico. Líquidos corporales, recuerden el equilibrio hidroelectrolítico, lo verán en bioquímica. En bioquímica le van a enseñar que a ambos lados de la membrana celular, aquí en el espacio intracelular y acá en el extracelular, aquí hay valores de electrolitos y valores de electrolitos, y esto tiene que estar equilibrado. Si hay un desequilibrio, la célula está enferma y por tanto el organismo está enfermo. Entonces tiene que haber un equilibrio.
Ese es el equilibrio que siempre debe estar. Y ese es el que ustedes deben de saber. Sobre todo, ¿por qué? Porque habrá pacientes en que se desequilibre ese equilibrio y por tanto tenga una retención de líquidos, tenga una pérdida de líquidos. Entonces usted tiene que hacer un balance hídrico, que lo tiene que hacer el enfermero, con buena letra y buena ortografía, pero tiene que hacerlo, tiene que saberlo hacer. Para lo cual, pues después les enseñarán todo lo que corresponde a las pérdidas sensibles e insensibles que tiene un ser humano. Ya. Aquí tenemos los oligoelementos, el yodo, tiroides, tiroxina, reguladores del metabolismo, todas las hormonas que participan, el cobalto, forma parte de la cianocobalamina, que es la vitamina B12, sintetiza hemoglobina y formación de glóbulos rojos, el flúor que pertenece al esmalte dental, es estructural de los dientes, el zinc en todas las células del cuerpo humano que participa en la cicatrización de las heridas. Pero esto tampoco va usted a llegar a decir de que el zinc es el único que participa en la cicatrización de las heridas. Ahí participan una serie de factores, incluidos los factores de la coagulación primero y después de los factores de la cicatrización. Entonces, zinc es uno. Zinc es uno de tantos. Y de ahí pues los otros que están ahí abajo que no son. De ahí pues tenemos las biomoléculas que son de dos tipos, micromoléculas y macromoléculas. Las biomoléculas son de dos tipos, inorgánicas y orgánicas. Las inorgánicas, esto es facilito. Las inorgánicas son agua, CO2 y sales minerales. Las orgánicas son los glúcidos, que también ya les dije que se llaman hidratos de carbono o carbohidratos. Hidratos de carbono, carbohidratos son azúcares. Glúcidos, se interpreta estructuras que forman glucosa. Glúcidos, azúcares. Los lípidos, la proteína y los ácidos nucleicos. Eso es todo lo que tienen que aprender. Pero tienen que saber diferenciar. ¿Diferenciar por qué? Porque las preguntas vienen facilitas. Escoja cuáles son las biomoléculas orgánicas. Y usted solo marca las biomoléculas orgánicas, estas que están acá. Pregunta, escoja cuáles son las biomoléculas inorgánicas. Y usted escoge las que están acá. Esas son preguntas objetivas. Por supuesto. Entonces, si yo les regalo el examen, Con trampas y ¿no? Ve. Ah, ¿con qué? No, diga. Yo nunca hago trampa. Porque si usted me dice que yo hago trampa o pongo preguntas capciosas, usted me está diciendo que soy tramposo. Y que me está injuriando, me está calumniando. Ustedes saben que la CENESID envía los formatos. No me marque mezclado porque eso es pérdida. ¿Cómo le va a decir inorgánica, por ejemplo, a la proteína? ¿Cómo le va a decir orgánica a las sales minerales? Lo va a marcar como orgánica a las sales minerales. Entonces eso es no haber estudiado. Es simple eso. No estudió, no sabe identificar lo que es orgánica e inorgánica y por tanto, otra vez está durmiendo. Mire. Otra vez hay que enviarle a lavar la cara. ¿Qué le pasa, señorita? Pince usted, ¿no? ¿Está despierta? ¿Está despierta? No. ahorita que dice así nomás. Yo soy viejo, pero sí soy ciego, pero sí veo. Y yo en la oscuridad veo más que en la claridad. Así que por favor, no trate de decirme que no se está durmiendo. La estoy viendo desde hace ratón. ¿Ya? Dígame, sí, doctor, la verdad es que me estoy durmiendo porque no me dejaron dormir anoche los vecinos que están haciendo un fiestón. Allá vio, hombre. Son los vecinos que no dejan dormir. No, señor, cálmese. Usted estaba ahí. También vio hambre. Ahora, eso era todo lo de química. Nivel químico.